Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de los octavos de final de la Champions League, en los que tenemos los partidos del Galatasaray, Liverpool, Newcastle, Barcelona, Atlético Madrid versus Tottenham, Atalanta versus Bayern Múnich, en los cuales nos vamos a enfocar en esta ocasión en el partido del Newcastle versus el Barcelona. El equipo del Newcastle, en que el partido se disputará en el St. James Park, donde irá el conjunto de Eddie Howe con Pop en el arco, Trippier, Thiago, Botman y Hall en el medio campo, con una variante muy interesante, Willock, Tonali y Walter Made, la sorpresa, y Gordon como punta, Elanga y Barner los extremos. Walter Made que retrasa su posición y Gordon ocupa el del delantero centro. Una posición muy curiosa para el delantero alemán. El equipo de Hansi Flick, eh, con la baja de ambos laterales, Kunde y Balde, apostará por García, Cancelo, Martín, Cubarsí, y en la portería Joan García, en el medio campo Pedri con Bernal, en el medio centro Fermín, y en los extremos Rafinha y Lamine Yamal con Lewandowski de punta. También teniendo en cuenta que podría ir Ferran Torres, aunque lo más probable es que apueste por Lewandowski. El conjunto va a ir así, se va a plantear el partido, y lo más probable es que con esta nueva alineación del el Newcastle haga mucha presión alta al Barcelona. Y cuando haga presión, va a ser mucho en su campo. Y cuando recupere posiblemente en varios tramos del partido la pelota, ya que va a ser un partido muy reñido, los pases de a Trippier, a Elanga o a Tonali van a ser profundos, ya que Willock recibirá mucho la pelota y dará pase a Gualtemade para crear superioridad numérica y haciendo que Barnes y el mismo Elanga vayan a los extremos, haciendo esto, facilitando la labor de Gordon, que podría ser muy escurridizo y yéndose a una de las bandas, para que así Gualtemade tenga profundidad a ir al área, aunque esto no se ha visto mucho, ya que la subida de tanto Tonali y Elanga hacen que Woltemade se quede mucho en el mediocampo. Y esto va a ser muy presionado por tanto Fermín, Bernal o el mismo Pedri, o Rafinha en las ayudas a los laterales. Hay que tener en cuenta que también estos abusan del espacio libre, como se vio en el primer partido, que ganando las espaldas de los laterales o de los centrales tienen mucho recorrido. Este partido va a ser muy peligroso para el Barcelona, pero también puede ser muy beneficioso para el mismo, ya que en el conjunto de Hansi Flick, al tener esta variante de los laterales, tanto Cancelo y Eric García van a tener una labor muy estupenda. Eric García que va a ser como un lateral defensa, haciendo que Cancelo pueda subir más a su posición y haciendo que en momentos de ataque el Newcastle tenga que replegar mucho, haciendo que Fermín se quede muy solo, teniendo espacios en los costados. Y como sabemos, Pedri es el que maneja el juego. Pedri podría intentar pases para formar un triángulo con Bernard, Lamine, dar pases a Lewandowski para recibir, o incluso dar pases a profundidad a Rafinha, que estos también se pueden cargar con Gerard Martín, ¿no? Cancelo que puede tener desbordes por la banda o por dentro, y Lamine Yamal arrastrando marca como se vio. En este primer partido, lo más probable es que el Barcelona también abuse mucho del balón en su posesión, pero después de poco a poco va progresando su juego. En este partido, como es el primer partido de ida, doy un 30% al Newcastle en la victoria, ya que últimamente no está muy bien en el juego colectivo, a pesar de que en la fase de playoff de la Champions arrasó con un global muy abultado, pero estos últimos partidos en Premier no ha venido tan bien que digamos. Así que yo le doy un 30% a la victoria del Newcastle, un 25% al empate y un 45% a la victoria del Barcelona. En el ámbito general, ya que este marcador puede cambiar, por el momento le doy un 35% a la clasificación del Newcastle y un 65% a la clasificación del Barcelona. Ahora vamos con el partido del Galatasaray-Liverpool, en el cual estos ya se han visto anteriormente en la fase de la liga, justamente en Turquía. El Galatasaray que se llevó la victoria por una renta del 1-0, pero teniendo en cuenta que en ese tiempo también era un Liverpool un poco más vulnerable, y ahora el Liverpool viene en un mejor momento, y el Galatasaray viene en un momento neutral. Así que mm, por actualidad le doy un 35% a la victoria del Galatasaray, un 20% al empate, un 45% a la victoria del Liverpool, y en el ámbito del global, del general, al ser el partido de ida,
por el momento, doy un 30% de la clasificación del Galatasaray y un 70% a la clasificación del Liverpool. En la Atlético Madrid y Tottenham, acá hay un claro muy favorito. El Tottenham viene en un muy mal momento y el Atlético Madrid viene en un momento estable, ¿no? Ya que a pesar de en uno de los últimos partidos que tuvo, perdió 3-0 con el Barcelona, pero se clasificó la Copa del Rey, sabemos que el Atlético de Madrid de local no da mucha ventaja y da mucha renta a una posible victoria. Y el Tottenham, que en la Champions lo hizo moderadamente bien, en los últimos partidos de liga ha defraudado, por así decirlo, en su ámbito de juego y no ha dado mucha calidad que digamos. A esto le doy un 65% a la victoria del Atlético de Madrid, un 25% al empate y solamente un 10% a la victoria. Como ámbito general, doy un 70% a la clasificación del equipo colchonero y un 30% al conjunto Hotspur. Y como último partido tenemos al Atalanta-Bayern Múnich, esto que sería en Italia. El equipo del Atalanta viene en Champions, viene de remontar un global del 3-0 al equipo de el Dortmund y el Bayern Múnich que viene en una muy buena sintonía. Eh, en Italia el partido puede ser muy trabado y muy difícil, a lo cual yo le doy un 25% a la victoria del Atalanta, un 20% al empate y un 55% a la victoria del Bayern Múnich. En el ámbito general, yo doy esto un 30% al Atalanta y un 60% al Bayern Múnich. Ha sido todo. Nos vemos mañana en la continuación de los octavos de final de la Champions. No se olviden de dejar un like, una suscripción y un comentario. Eso ha sido todo. Muchas gracias.